Dios le bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Fluye el Río de Dios de la Iglesia Evangélica Hispana en Morristown. Apocalipsis 22, 1-2 dice: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora le invito a ver un poderoso mensaje. Sabemos que... Dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, queremos darle las gracias a los amigos que tenemos, las visitas, nos alegramos de que esté con nosotros en la Iglesia Familia. Amén, aleluya. Esperamos, ¿verdad?, que en el día de hoy Dios pueda hablar a sus vidas y Dios pueda, ¿verdad?, continuar trabajando en nuestros corazones hasta que lleguemos a ese momento de perfección. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Acuérdese que nunca vamos a llegar a esa perfección física. No importa cuántas cirugías nos hagamos y cuántas libras bajemos, ni cuántas arrugas nos quitemos. Amén. Pero Fabio dice, bueno, pero es así, hermano. La única perfección que vamos a conseguir es esa vida espiritual en nosotros. Que cada día el hombre interior se va ¿qué? Perfeccionando. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dice, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarían la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose de ellos, de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que les cubrió y tuvieron temor de entrar en la nube. Dígale que está a su lado, no tengas temor, entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Amén. El Señor añada salud a su palabra. Aleluya. Amén. Dígale que está a su lado, ¿tiene las características del reino? Amén. Aleluya. Todo reino se caracteriza por algo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Todo reino es caracterizado por algo. Amén. Ahora, vemos en el versículo 17 que Jesús hace una pregunta. La pregunta es, ¿a qué se refería Jesucristo al decir: hay algunos aquí, de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que no vean el reino de Dios? Amén. Y esta pregunta, hermanos, tiene una respuesta que no es fácil. Amén. Aleluya. Porque habían personas que habían
visto el reino, amén, de Dios. Habían personas que habían visto juicios de Dios. Habían estado presentes cuando se hizo la destrucción de Jerusalén. Amén. Y ellos pensaron que ese era, que el reino había llegado. Amén. Porque vieron juicios. Pero el reino, amén, había llegado. Aleluya. Otros afirman, amén, que estas predicciones se cumplieron en el día de Pentecostés. Amén. Cuando Jesús hizo esa llegada a través del Espíritu Santo, amén, se pensó que también el reino había llegado. Y aunque estaba en medio, pero todavía no había llegado. Aleluya. Es decir, todavía el reino de Dios está por llegar. Amén. Aleluya. Aunque sí ha sido establecido en nuestros corazones por haber creído en Jesucristo. Amén. Aunque sí ya está implantado dentro de nosotros, todavía el reino en sí, amén, no ha llegado al mundo. Aleluya. A veces creemos, pensamos y hablamos, amén, con ese lenguaje de certeza de que ya estamos experimentando el reino acá abajo. Amén. Mas, sin embargo, si usted observa, hermanos, cuidadosamente lo que sucede, amén, o se establece, o lo que acontece en el monte, ellos quedaron perplejos. Porque ellos sabían que ya habían andado con Cristo, habían estado con el Señor. Mas, sin embargo, al haber esta manifestación, ellos ¿qué? Quedan perplejos, son sorprendidos de esta manifestación. Amén. Ellos quedan mudos. Les impacta tanto, aleluya, lo que estaban viendo, que allí fue donde ellos verdaderamente entendieron lo que el Señor quería decir. Bendito sea el nombre del Señor. Palparon aquello que el Señor estaba haciendo en aquella manifestación en el monte. Nunca habían visto al Maestro con esa transformación. Lo habían visto levantarse, lo habían visto comer, lo habían visto sanar, lo habían visto dar clases, lo habían visto enseñar, reprender demonios, pero nunca habían visto a Jesús transformado. Aleluya. Nunca lo habían visto. Amén. Ahora, ¿cuál será la impresión que quedaría en nosotros, o cuál sería esa impresión de usted y yo andar con Jesús y de la noche a la mañana, estando ahí presente, el Señor se nos ¿qué? Transformara? ¿Cómo quedaríamos nosotros de los nervios? Amén. ¿Cuál sería el impacto que esto tendría en nuestras vidas? ¿Cómo nuestras vidas serían afectadas positivamente por este evento, por este efecto? Amén. ¿Cómo sería transformada la vida nuestra si estuviéramos contemplando este evento, hermanos? Aleluya. ¿Cómo hubiese quedado su rostro al resplandor de este gran hombre delante de nosotros? Aleluya. Hay cosas que están en nosotros. Amén. Aleluya. Que como son invisibles, no nos damos cuenta también que son características que Dios también nos ha dado, o las ha dejado, o las ha puesto dentro de nosotros. Amén. Por ejemplo,
Una de las cosas que Dios ha puesto en nosotros es que tenemos un rostro también transformado. Amén. Yo sé que usted se mira por la mañana en el espejo y ve lo mismo. Amén. Y hay hasta quienes les preguntan al espejo, espejito, espejito, ¿quién es lo más bonito? Amén. Pero es porque no nos hemos dado cuenta, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, que Dios ha puesto ciertas características del reino ya en nosotros. Dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Es decir, cuando oramos, nuestra apariencia lo voy a repetir. Cuando oramos, nuestro rostro es transformado. Amén. Se nos hace otro. Así que si pregunta por qué la gente sabe si uno ora o no, no se preocupe. No se está adivinando, ni se le está profetizando. Es que su rostro lo deja saber. ¿Sí? A veces estamos buscando, ¿quién le estará llevando las cosas a ese hermano? ¿Quién será el que le dice al pastor esto? Nadie. Tu semblante. Amén. ¿Por qué? Porque nuestro rostro, hermanos, es la expresión que hay exterior de una condición interior. Lo voy a repetir. Nuestro rostro es la expresión exterior, amén, de una condición interior. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que reflejamos en el rostro? Lo que hay en el alma. Si en el alma hay gozo, nuestro rostro va a estar a flor de labios, con una sonrisa, con un rostro resplandeciente, con una alegría, con un regocijo. Pero si nuestra alma está llena, amén, de otras cosas, también lo vamos a mostrar. Amén. ¿Por qué? Los ojos, diga conmigo, los ojos son la ventana del alma. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, lo que hay en mi alma expresa o deja saber si en mí está el reino de Dios y he sido transformado por la oración que yo hago. Amén. Aleluya. Podemos hincarnos, pero a veces no oramos. Nos quedamos dormidos. O nos hincamos para que nos vean. Y cuando nos levantamos, eso es lo que expresamos. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque tu alma va a dejarle saber a tu rostro lo que hay en ella. Ahora, cuando en el corazón del ser humano, cuando en el interior de la persona que ha tenido a Cristo, entonces el interior comienza a manifestar cambios brillantes de lo que hay en el interior. Porque cuando el reino de Dios se nos ha pasado, de las tinieblas a la luz brillamos. Pero cuando todavía en nosotros están las tinieblas, somos oscuridad. Amén. Aleluya. ¿Cuánto dice amén? Porque hemos sido transportados de las tinieblas a una luz que es admirable. Todo brilla. ¿Cuántos de aquí los hermanos brillan? Que amén, que poquito. Amén. Aleluya. Pero debemos de brillar, hermanos. Amén. Debemos de ser luz. Porque el efecto de la gloria y la presencia de Dios en el monte lo que trajo fue ¿qué? Luz. Si apagamos estas luces nos quedamos oscuras. Si las prendemos hay luz. Donde llega un hermano que es tiniebla, hace luz. Amén. ¿No?
Ah, no, los hermanos no son luz entonces. Aleluya. Amén. ¿Por qué? Porque cuando somos luz, donde quiera que vamos, brillamos. ¿Verdad que sí? Los hermanos están pendientes hoy al mensaje. Amén. Aleluya. Entonces, cuando en el interior hay luz, dice la Escritura que alumbramos. Porque hay luz. Nuestras actitudes, acciones y conductas es de... ¿Ha visto que cuando hay de estos cucarachas, ratones y todo esto, ¿verdad? Y están corre, cuando usted enciende la luz, ¿qué hace? ¿Verdad que sí? ¿Cierto? Cuando en el creyente hay luz, así hacen los demonios. Se pierden. Amén. ¿Y sabe para dónde cogen? Para aquellas personas que no tienen luz. Amén. Entonces, una de las características que debe haber en nosotros es que haya luz. No cualquier luz, sino la luz de Cristo. Amén. Mateo dice, si no os hacéis como los niños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Si no nos volvamos como niños. Si usted dirá, ¿cómo le dijo Nicodemo? Le dijo al Señor, ¿acaso puedo yo, siendo ya un hombre, volver de nuevo, entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y el Señor le dijo, soy ignorante, eres maestro, eres uno de los catedráticos, eres uno de los del Sanedrín, eres uno de los que te sientas a juzgar al pueblo y no entiendes estas cosas. Amén. El Señor no le estaba hablando, hermanos, de volver a nacer en lo físico. Le estaba hablando de nacer en lo espiritual, que era muy diferente. Amén. Aleluya. Y tal vez usted y yo seamos ya adultos, viejos, con barba, con canas en la cara. Amén. Y las hermanas ya sean adultas, con hijos y con canitas en el pelo. Amén. Pero no estamos hablando de ese cuerpo, hermano. Volverlo como niño. Está hablando de nuestras actitudes y de nuestras acciones. ¿Usted nota un niño? No sé, que escuché a alguien hablar, yo sé que fue en estos días, que estaba hablando y dijo, yo cojo y regaño a mi niño y se va y al momento regresa y comienza a abrazar a uno y a besarlo como si nada hubiese pasado. Eso es la actitud de un niño. Esa es la actitud de un niño. Eso es lo que el Señor está hablando, de ese comportamiento que tenemos que volver a tener. Amén. Volver a ser como los niños en acciones, en actitudes, en comportamientos. Otra de las cosas que son características, hermano, es que siempre mantenemos unas vestiduras resplandecientes. Oiga bien, otra de las características que tenemos es que mantenemos unas vestiduras resplandecientes. Dice que en la transfiguración que hubo, los vestidos se volvieron blancos. Amén. Y lo blanco, hermanos, en la Biblia, amén, es emblemático o es símbolo de la justicia de los santos. Amén. De la justicia de los santos. Mire lo que dice Apocalipsis 19:8. Y a ella, hablando de la iglesia, se le ha concedido de que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es decir, cuando usted y yo somos, hermanos, transformados, nuestras actitudes, nuestras acciones vienen a ser limpias, justas. Característica del reino de Dios. Le servimos a un Dios que es justo. Amén. Le servimos a un Dios que es santo.
Le servimos a un Dios que es puro. Le servimos a un Dios que no miente. Le servimos a un Dios que no es manipulador. Le servimos a un Dios que no engaña. Amén. Le servimos a un Dios que no habla mentiras. Esas son las acciones de una iglesia. Amén. El que está en el reino no practica tales obras. No las practica. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña. Somos hijos de luz, no de tinieblas. Y porque Dios lo dijo en su palabra, sed pues santos. ¿Por qué? Porque vuestro Dios es, diga al que está a tu lado, tenemos que ser santos. Porque el Dios que tú y yo le servimos es un Dios santo. Amén. Este blanco, hermano, que resplandeció en el monte de la transfiguración, era un blanco tan resplandeciente que no habrá detergente en la tierra que jamás deje la blancura como quedaron los trajes en la transformación. Usted puede usar Gain, Bleach, Tide. Diga usted lo que quiera usar. Jamás podrás lavar tus vestiduras espirituales con esos detergentes. No hay detergente que pueda lavar tu vestidura espiritual. Solamente hay un detergente y se llama la sangre de Cristo. Es lo único que puede producir en los santos de la iglesia las vestiduras blancas. Iglesia, si tú eres parte de este reino, también estas características nos deben de acompañar. Marcos 9:3 dice, y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Amén. Todas, hermanos, todas nuestras justicias, o toda nuestra justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia. La Biblia dice que no hay ni uno justo. No hay ni uno justo. No lo digo yo, lo dijo Dios. Busqué entre los hombres a ver si encontraba uno, tan siquiera uno. Y dice, y no lo hallé. Bendito sea el nombre del Señor. Pero a través de la sangre de Cristo, hermano, Él nos hace limpios, justos y aptos para el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Tal vez usted esté lleno de faltas como todos nosotros. ¿Cuántos aquí no tienen faltas? No faldas, faltas. Todos tenemos, más sin embargo, hermano, ante los ojos de Dios, el Padre, amén, a través de la justicia de Cristo, mire cómo dije, a través de la justicia de Cristo, amén, siempre seremos blancos y resplandecientes delante de Él. Porque nuestras injusticias son, hermanos, faltas delante de Dios. Y faltas aquí no quiere decir que son malas, sino que no llenan las expectativas que Dios tiene para nosotros. Porque humanamente tenemos muchas debilidades en nosotros. Pero Él, ¿qué? Él las llena. Él llena para que a través de Cristo y la justicia que Cristo hizo, vengamos a llenar las expectativas que Dios tiene de nosotros como hijos de Él. Amén. Aleluya. Así que ninguno de nosotros puede hablar de que es justo, porque todo el mundo, hermano, aleluya, comete errores. Pero mi característica en el reino es que yo tengo que tener la justicia de Cristo en mi vida.
Amén. En Mateo 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Es decir, la gloria de Dios se manifestó en ese momento, hermano. Ahí cayó la nube. Ahí descendió su gloria, su presencia, su persona sobre aquel a quien él amaba, a Jesucristo. ¿Por qué fue que, a pesar de que Dios trajo a estas personas, a Moisés y a Elías, amén, las trajo a este escenario? Sí, yo sé que uno representaba la ley, amén, que era Moisés. Yo sé que el otro representaba los profetas, que era Elías, ¿se entiende eso? Pero ¿por qué? ¿Por qué Dios quiso traer esos dos hombres que representaban tanto en Israel? Amén. ¿Por qué? Porque para el pueblo de Israel, la ley y los profetas era lo más alto que ellos tenían. Era lo más alto. Y Dios tenía que dejarles saber a ellos que el más alto, lo más alto que había, no era la ley, ni eran los profetas. Porque al que Él estaba enviando, estaba por encima de la ley y por encima de los profetas. Por eso Él quiso unir las dos cosas que tenían a Israel tan atado en esas creencias. Dios le quiso decir, ustedes tienen la ley, ustedes creen mucho en los profetas y eso es lo que ustedes están viviendo. Pero hoy yo quiero dejarles saber que por encima de la ley y por encima de los profetas está mi Hijo amado. Amén. Hermano, por encima de todo está Cristo. Hay gente que pone personas y otras cosas por encima de Cristo. No, por encima de Cristo no hay nadie. No. Yo quiero que usted tenga claro, Él lo dijo bien claro, este es mi Hijo amado. Si tú estás siguiendo a otras personas, ese es problema tuyo. Amén. Si tú le crees más a los hombres que a Dios mismo, Dios mismo lo estableció. No es que estamos en contra de Elías, no es que estamos en contra de Moisés, pero no los podemos poner a la misma altura de Cristo. ¿Y a quién usted le sirve? ¿A los hombres o a Cristo? ¿A quién usted le sirve? ¿A los concilios o a Cristo? Pues mira, hay personas que parece que les sirven más a los hombres que al mismo Dios. Amén. Yeah. Cuando tú le sirves a Cristo, cuando usted está sometido a estas características celestiales, usted lo piensa primero para seguir a un hombre lleno de carne y de flaquezas y a veces hasta, de tantos males que tiene el hombre. Amén. Porque sus justicias son trapos de inmundicia. Usted tiene que analizar, hermano. Dios le quiso dejar saber a aquellos apóstoles que estaban con Él. Igualmente, dejarles saber, ustedes andan con mi Hijo y ustedes creen mucho en la ley y ustedes creen mucho en las profecías. Pero yo le estoy presentando a ustedes, discípulos de Él, que Él es alguien que está por encima de todo eso. Esperamos que este mensaje haya tocado su vida y le invitamos a que si usted no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de mis pecados y quiero que tú seas el centro de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, la Biblia dice que usted ha nacido de nuevo. Lo invito a que se congregue en una iglesia que predique a Jesucristo. Y si está cerca de nuestra ciudad, puede visitarnos. Es desde ya usted bienvenido. Para más información, visítenos en nuestra página web www.iglesiaevangelicahispana.com.